Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Esta mañana vamos a tener la oportunidad de platicar con una persona que ya nos ha visitado en otras ocasiones y que pues, es una persona culta, empresario, es licenciado en física, es egresado de la Universidad Complutense de Madrid, es alguien que se ha preocupado por realizar actividades en favor de la comunidad, en favor del sector empresarial. Él ha sido presidente del Centro Empresarial de Veracruz, que es mejor conocido como Coparmex. Él ha sido también presidente fundador de un Consejo de Participación Ciudadana de la PGR. Y desde luego es una persona que se ilustra, se prepara y ha participado impartiendo diversas conferencias. Por eso para nosotros es un honor tener esta mañana en nuestro estudio al licenciado Juan Carlos Cobolosei, a quien le damos la bienvenida. Juan Carlos, gracias por haber aceptado. No, gracias por invitarme, Paco. Gracias. Ya eres invitado frecuente. Y si les parece bien, vamos a iniciar la plática de esta mañana. Sabemos que México tiene muchos problemas, sabemos que la situación no es como nosotros quisiéramos en cuanto a empleo, en cuanto a corrupción, en cuanto a nuestro sistema educativo, en cuanto a valores, en cuanto a una serie de circunstancias que se están dando que afectan la buena marcha del país. Y hay quienes dicen que no tenemos remedio, hay quienes dicen que es imposible que México cambie, hay quienes dicen que así ha sido toda una gran parte de nuestra historia, pero somos muchos los que tenemos fe en que esto, a través de la participación ciudadana, puede cambiar, puede mejorar, pero esto es una tarea que no solamente debemos encargárselas a las autoridades o a los partidos políticos, sino tiene que haber una participación de la ciudadanía. Si esa participación se da con entusiasmo, con generosidad, con amor a la patria, con un sentido del deber, es factible en breve lapso poder corregir muchos de los males que tenemos. Esto lo hemos platicado en ocasiones anteriores, no precisamente ante estos micrófonos, sino en charlas que tenemos informales, un grupo de personas que a veces nos reunimos para platicar sobre las expectativas que tenemos en México para corregir lo que está mal. Y hemos llegado a esa conclusión de que sí es factible. Juan Carlos, ¿cómo ves la situación? Y pues dinos si bajo tu óptica es esto factible o no. Bueno, obviamente, pues no creo que haga falta ser ningún genio para darse cuenta que el país está lleno de problemas. Tenemos a los maestros disidentes causando problemas por todo el país, tenemos la economía, pues si no en recesión general, pues sí por lo menos en recesión en algunos estados como el nuestro, con un desempleo creciente. Tenemos un desarrollo del crimen prácticamente ilimitado, con una pasiva actuación o no actuación de las autoridades, o muy poca actuación de las autoridades en este terreno. En fin, el país tiene muchos problemas, eso es innegable, ¿no? Yo coincido contigo en que no debemos dejarnos llevar por lo que vemos y perder la visión de que todo tiene remedio si se trabaja suficientemente en favor del remedio. Y desde luego lo que es necesario es un cambio de actitud del pueblo ante la realidad. Yo creo que somos una sociedad demasiado pasiva, vemos las cosas como si fueran desgracias que nos caen del cielo o del infierno, pero debiéramos entender que lo que hay es un poco consecuencia de lo que nosotros como individuos, como personas, hacemos. El mal no nos viene entregado por un grupo de personas que son malas per se, por sí mismas, sino el mal crece porque los que no somos malos permitimos que crezca. Eso es una gran verdad. Hay gente que ante una desgracia o ante una situación de maldad
simplemente voltea la mirada hacia otro lado y decide no hacer nada, ¿no? Yo lo estoy viviendo ahora mismo con un problema en la empresa de un camión que fue secuestrado y, por ejemplo, pues el chofer fue amenazado por los secuestradores y él pues tiene pavor a que presentemos la denuncia. Pero claro, si no denunciamos, entonces no queda constancia de que está habiendo este tipo de acciones en nuestro Estado y pues si no se denuncia, pues es más difícil que se corrija. Entonces hay que tener el valor civil de denunciar lo que ocurre, aunque eso en algún momento pudiera representar un riesgo para uno. Pero si nosotros no tenemos la generosidad de enfrentar el mal y correr algún riesgo en enfrentarlo, pues el mal simplemente crece. Decía Edmund Burke que el mal siempre gana o los malos siempre ganan cuando los buenos deciden cruzarse de brazos y no hacer nada. Exactamente, eso es lo que yo pienso, que tenemos que enfrentarlo. Además pienso que es una obligación moral. Por ejemplo, para los que somos cristianos, yo soy cristiano, yo entiendo muy bien la obligación de hacer el bien, pero he encontrado personas que no entienden la obligación de combatir el mal. Y tenemos esa obligación también, ¿eh? Entonces, y no solamente desde el punto de vista religioso, simplemente por el sentido común. Si las víctimas no se defienden de los victimarios siempre van a ganar. Es simplemente una reacción ante una acción la que tenemos que emprender y ser valientes en ella. ¿Dónde perdimos, en tu opinión, el rumbo? Porque hace 20 o 30 años, digamos 40, estos problemas no los teníamos. Teníamos a lo mejor problemas de tipo económico, algunos problemas de tipo social que se iban resolviendo, pero finalmente no teníamos secuestros, no teníamos esa amenaza a la seguridad que ahora padecemos. En tu opinión, ¿a qué se debe que hayamos perdido el rumbo? Pero te voy a pedir un favor, nos vas a contestar después de una pausa. Seguimos en un momento, no se vaya, vamos a continuar en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos esta mañana platicando con el licenciado Juan Carlos Cobo Losey, es licenciado en física, empresario, preocupado por lo que pasa en México, y le acabamos de preguntar dónde perdimos el rumbo, porque hace años, digamos 30 o 40, no teníamos los problemas que ahora tenemos. Algo ha pasado, no sé si a nivel nacional o a nivel mundial, donde de repente el terrorismo y una serie de lacras, una serie de vicios, una serie de peligros, pues han surgido y están afectando a personas que no tienen ninguna injerencia, ninguna culpa, que no han provocado este tipo de delitos. Mira, es un tema que tocas en el que he pensado mucho. Y creo que a partir de fines de los años 60 empieza un cambio en el mundo que ha sido, en mi opinión, promovido por gente interesada en el cambio no creo que sea simplemente casualidad, en el cual empezaron a fomentarse la cultura de los derechos. Y a todo el mundo se le habla de derechos desde esa época, pero a nadie se le habla de obligaciones. Y la libertad, los seres humanos la tenemos con los dos componentes. La libertad implica responsabilidad, la libertad implica el responder de lo que uno haga, la libertad implica que uno tiene derechos pero también tiene obligaciones. Y desde el momento que, por ejemplo, en las escuelas, y esto es un problema a nivel mundial, no es un problema aquí local, los maestros han perdido autoridad ante los alumnos. A los niños ya no se les enseña a respetar a los padres. A los niños ya no se les enseña a respetar a los mayores. Todo esto yo creo que ha conllevado el malentendimiento de la libertad. La libertad es un don que tenemos, pero es un don que está allí para que nosotros la usemos en beneficio de los demás, no en perjuicio de los demás. O en beneficio propio. O en beneficio propio. Y decía lo de en perjuicio de los demás, porque yo me acuerdo de mi época de niño, a mí me enseñaron a que uno debiera en la vida intentar dejar una herencia de bien a los demás.
o sea, como era una razón de vivir. Estamos aquí para que después de que hayamos muerto, la gente pueda decir, esta persona hizo bien a la sociedad, dejó una herencia positiva a la sociedad. Pero hoy en día yo lo que veo es que ni siquiera se plantea a la gente esta cuestión. Simplemente muchos llegan al mundo a ver qué pueden obtener del mundo sin preocuparse por los demás. La idea del sacrificio por el otro, hoy por hoy está convertida en el sacrificio del otro por mí. Y esto se percibe en muchísimas cosas, ¿no? Una, por ejemplo, incluso hasta en cosas que parecen extrañas, pero en el sector financiero, por ejemplo, ¿no? Antiguamente, antes de los años 70, se premiaba al ahorrador. El ahorrador era una persona que se sacrificaba su presente para dejar una herencia a sus hijos. Él no quería ser una carga para sus hijos, quería dejarles un patrimonio. Y hoy, las generaciones posteriores, lo que estamos haciendo es dejarles a nuestros hijos deudas. Y no solo me refiero a deudas patrimoniales personales, sino los estados, los gobiernos están súper endeudados. Y entonces al final resulta que un niño al nacer ya viene con una deuda. En vez de tener un patrimonio, tiene una deuda que va a tener que cubrir a lo largo de su vida. Los sistemas de pensiones también producen lo mismo. Los sistemas de pensiones están, la mayoría de los que hay en el mundo, funcionan de manera que los jóvenes tienen que mantener a los viejos. Y entonces resulta que vemos que en la realidad cada vez es más difícil a los jóvenes poder crear un patrimonio, incluso conseguir trabajo. Cada vez es más difícil conseguir trabajo para un joven. Y esto, de alguna manera, es consecuencia de que hay gente que en su vida no ha producido lo que luego va a cosechar de pensiones. Entonces, hemos pasado de una sociedad donde se valoraba el sacrificio por los demás a una sociedad donde lo que hacemos es sacrificar a los demás por nuestro propio bien. Fíjate que estaba yo recordando ahorita que hay en las películas antiguas siempre el bien triunfaba sobre el mal, siempre la policía atrapaba a los ladrones se les castigaba, a los defraudadores se les encarcelaba, etcétera. Y de repente en el cine y la televisión empezaron a invertirse las cosas. Los policías eran tontos, los corruptos. Los ladrones muy sagaces, los gángsters muy inteligentes, encontraban la manera de cometer un delito sin ser castigados, como que se empezó a invertir, los valores se empezaron a invertir. Y entonces la gente empezó a admirar al delincuente, al narcotraficante, al que robaba, al que gracias a una estrategia que había logrado desarrollar, podría robar un banco y quedarse con millones para no volver a trabajar nunca en su vida, y además rodeado de lujos que podía comprar con ese dinero. Entonces, la conclusión es que empezó a fomentarse la idea de que el mal puede triunfar con facilidad y que el bien podía ser derrotado, y que podía alguien disfrutar de algo mal habido sin ningún problema, con total impunidad. Yo creo que es incluso aún más profundo, porque hay casos donde el mal debiera ser evidente y ya hay mucha gente que ese mal lo siente como bien. Y me voy a referir, por ejemplo, para un caso que para mí es muy claro, que es el tema del aborto. El aborto es un homicidio. O sea, yo no puedo entender que protejamos el huevo de la tortuga porque decimos que el huevo de la tortuga es finalmente una tortuga. Y entonces el huevo de la tortuga se protege y es delito destruirlos. Pero sin embargo que se considere un derecho destruir un bebé, cuando un bebé finalmente es una persona. Y lo mismo que el huevo de la tortuga, si le dejamos vivir, llegará a ser una persona adulta. Entonces no entiendo cómo puede perderse de vista que el aborto es un homicidio y que no puede restringirse a verse como un derecho de una persona, en este caso de la mujer, porque finalmente el aborto es una situación en la cual hay 3 personas involucradas. Está el padre, está la madre y está el bebé. Y entonces el bien de uno permite perjudicar a uno con la vida y al otro con el derecho de tener un hijo, lo cual es absolutamente aberrante. Y sin embargo vemos cómo la sociedad tranquilamente, en buena medida,
y sobre todo en el mundo desarrollado, está aceptando que el aborto pueda ser un derecho cuando es un homicidio. Se habla ahora de derechos de los animales, hablan por ahí inclusive de crear una fiscalía especializada en atender delitos cometidos en contra de los animales, lo cual no me parece mal porque pues un animal no tiene por qué ser maltratado. Lo que me parece a mí aberrante es precisamente que si hay tanta protección hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia las plantas, etcétera, porque son importantes para la vida, no tengamos esa misma visión para proteger la vida humana. Es que es muy curioso, es de las paradojas que yo percibo, ¿no? Al mismo tiempo que hablamos más de la naturaleza que nunca en el pasado, y que tenemos movimientos ecologistas por todos lados, resulta que las leyes naturales no las queremos respetar en el hombre. Las queremos respetar en toda la naturaleza excepto en el hombre, ¿no? Y es como es en el caso del aborto, como es en el caso del matrimonio homosexual, que tampoco es una situación natural para un niño, por ejemplo. ¿Por qué las uniones de homosexuales se pueden considerar matrimonio? Cuando en el idioma español matrimonio significa defensa de la madre. Entonces, ¿qué madre es un homosexual? No puede ser madre y por lo tanto no puede formar matrimonio. A lo mejor podría formar otro tipo de sociedad. Claro, yo no tengo ningún inconveniente en que los homosexuales vivan juntos, que se transmitan dinero unos a otros, que puedan protegerse mutuamente, eso para mí es perfectamente aceptable. Pero lo que no creo que sea correcto de ninguna manera es que se diga que eso es igual que un matrimonio de hombre-mujer con hijos. Entonces, si se promueve esta relación homosexual como si fuera un matrimonio creador de familia, la única explicación que encuentro es la de permitir la adopción de niños. Pero ahí volvemos al sacrificio del otro. Un niño, eso es producto de la relación de un hombre y una mujer, nunca de la relación de dos hombres o de dos mujeres. Y por lo tanto, el ambiente natural al cual debiera relacionarse el niño, con el cual debiera relacionarse el niño, es el de un hombre y una mujer, porque de ahí procede. Sin embargo, hoy por hoy, en los países que ya adoptaron el matrimonio homosexual, se permite la adopción de niños para que sus padres sean dos hombres o dos mujeres, o situaciones aún más complejas, como un caso que yo conozco, donde son dos homosexuales y dos lesbianas que cuidan a un niño que es hijo de una de las lesbianas con uno de los homosexuales, lo cual es un ambiente muy complicado para el niño. Entonces, ahí, en esta realidad, la ley natural, lo que la naturaleza tiene establecido para la procreación, no se respeta en absoluto. Y se daña a un tercero, que es el niño. Pero además al más indefenso, que es lo más grave. Así es. Al más indefenso, al que no tiene todavía el criterio necesario para poder decidir, para poder escoger, para poder en un momento dado tomar decisiones. Y tiene que estar supeditado con la autorización, entre comillas, de la sociedad que permite este tipo de cosas en aquellos países donde esto es algo ya normal, y ahí están sacrificando precisamente al niño. Vamos a ir a una pausa, si te parece, y continuamos en un momento más con su programa Líderes de Opinión. No se vaya, continuamos con Juan Carlos Cobo Losey platicando. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando con Juan Carlos Cobo Losey. Juan Carlos, pues sí, la situación es grave, aberrante, están invertidos los valores, invertidas las cosas, y yo creo que a mucho de esto se debe pues todo el desorden en que estamos viviendo, de corrupción, de asesinatos, de robos, de impunidad, de saqueo. Todo esto está de alguna manera interrelacionado, y dicen quienes conocen pues a lo mejor del comportamiento humano, que un detallito, algo que se mueve acá, tiene un efecto colateral que afecta muchas veces a la sociedad entera. Esto lo comento porque decíamos ahorita en la pausa
que este tipo de movimientos tienen un origen, tienen un fin específico y están normalmente apoyados, respaldados por grupos organizados, me decías tú, de la ONU. ¿Quieres comentarle al auditorio? Sí, el tema del aborto, la promoción del aborto y la promoción del matrimonio homosexual, esto viene de Naciones Unidas. Lamentablemente, en mi opinión, Naciones Unidas ha perdido la brújula hace mucho tiempo. Nació con un buen proyecto, nació tratando de evitar las guerras en el mundo, pero si nos damos cuenta, hoy en día su trabajo en contra de la guerra es muy pobre. Es muy, muy pobre. Ahí tenemos la guerra en Libia, la guerra que está todavía en Siria, la guerra de Irak y otros muchos conflictos, y la participación de Naciones Unidas ha sido muy débil. La presencia de cascos azules, ya ni sabemos qué son los cascos azules. Yo hace mucho tiempo que no veo que haya cascos azules. Entonces, realmente, Naciones Unidas ha desviado sus intereses hacia otras cosas que no son las que le dieron origen, incluso contradiciendo la Declaración de Derechos del Hombre, que es, digamos, su constitución. La piedra fundamental. ¿Cómo puede ser derecho del hombre matar niños? ¿Cómo podemos estar en contra de la guerra y permitir que se hagan en el mundo, que mueran por abortos más de 60 millones de bebés al año, que son más que todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial? Y esto encima esté protegido y promovido por Naciones Unidas. Esto para mí está totalmente fuera de lugar hoy en día Naciones Unidas. Perdido la brújula. Alguien me decía con mucha razón que si se promueven los matrimonios gay o los matrimonios entre personas del mismo sexo, simplemente la humanidad tenderá a desaparecer, porque son uniones que no procrean, que no generan vida nueva. Entonces esto va a hacer que se produzca una reducción importante, muy significativa de la población mundial. Efectivamente, dentro de los proyectos que se vienen manejando a nivel, digamos, de las élites del mundo, y Naciones Unidas para mí no es más que un instrumento de estas élites, está el de la reducción de población. Esto no es ningún secreto. En todas las reuniones que se han hecho sobre el calentamiento global, hay en el marco de la exposición o de la conferencia, hay módulos que hablan de que es necesario reducir la población del mundo a un máximo de 2.000 millones de habitantes. Si nosotros somos en este momento 7.000 millones, pues el trabajo que hay que hacer es muy grande para poderlo reducir a 2.000 millones. Y esto son cosas que no son, digamos, secreto. O sea, si uno, por ejemplo, Obama tiene de asesor científico a un señor que se llama John Holdren. Y este John Holdren, por ejemplo, desde los años 70, él es partidario de los controles de población. Él incluso escribió un libro con otro señor, Paul Aldrich me parece que se llama, en el cual decían que habría que inclusive en algún momento dado llegar a utilizar los sistemas de agua potable para esterilizar mujeres. O sea, estamos hablando de hace 40 y tantos años. Ya estaban pensando en que la humanidad necesitaba no solo reducir su velocidad de crecimiento poblacional, sino iniciar un proceso de reducción de la población. Y lo mismo que esto, pues tenemos empresarios muy importantes como el fundador de CNN, como Bill Gates, que hablan, por ejemplo, Bill Gates en una conferencia a estudiantes en Estados Unidos declaró que debería usarse la vacunación para reducir la población. Y a mí que me explique cómo el señor Bill Gates, cómo la vacunación sirve para que haya menos población. Se supone que la vacunación es para evitar enfermedades, y si se evitan enfermedades, el resultado debiera ser crecimiento poblacional, no reducción de población. La única explicación que yo encuentro es que se refiere a esterilización. Y entonces, pues eso no es vacunación, eso es otra cosa. Estando México con tantos problemas y habiendo tanta división entre muchos sectores de la sociedad, a mí me parece totalmente fuera de lugar lo que se considera una ocurrencia del presidente. Y hablo del presidente de la República. ¿Cómo es posible que de repente, sin haber consultado psicólogos, analistas, a la sociedad en general, lleva una iniciativa para promover
lo que llaman tendenciosamente matrimonios igualitarios. Yo entiendo un matrimonio igualitario cuando se va a casar una persona que tiene mucho dinero con una persona pobre. Ahí se vería la forma de que hubiera igualdad. Se me ocurre, entre una persona de color y una persona blanca o viceversa. Eso podría ser un matrimonio igualitario, pero matrimonio igualitario, algo que por definición no puede ser matrimonio, porque el matrimonio tiene su función principal, que es la procreación, y con ello la perpetuación de la vida. ¿Cómo es posible que promueva esto y que promueva también la adopción de niños por parte de este tipo de personas o de uniones? Entonces me parece que lo único que vino a hacer esta iniciativa fue agitar el avispero. Mira, esto, si uno ve cómo se ha ido introduciendo el asunto del matrimonio homosexual, te das cuenta que esto está más allá del gobierno de México. Estos son presiones de fuera. Sería una especie de colonialismo ideológico. Exactamente, que viene de los Estados Unidos. Pero eso debía de haber una oposición por parte del gobierno. Bueno, lo que pasa que hay que tener en cuenta que las presiones económicas de los Estados Unidos pueden ser muy fuertes, ¿no? En el mismo Estados Unidos podemos decir que en cierta forma la democracia ya está muerta. ¿Por qué? Porque en el estado de California se votó el matrimonio gay, si se aprobaba o no, se votó, y la población de California votó en contra. Y sin embargo les han impuesto el matrimonio gay a través de la Suprema Corte. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la Suprema Corte puede imponer un comportamiento que la sociedad rechaza, ¿dónde está la democracia? ¿Y a quién representa la Suprema Corte? ¿Y a quién representa la Suprema Corte? Y en el caso francés, por ejemplo, pasó 3/4 de lo mismo. El presidente Hollande, él iba a hacer un plebiscito sobre el tema, pero cuando vio que las encuestas iban en contra, que la mayoría de los franceses se oponían al matrimonio homosexual, entonces lo mismo hicieron en Francia, lo sacaron a través de la Suprema Corte. Entonces, esto te habla de que esto está siendo impuesto desde fuera, desde gente que tiene mucho poder en el mundo y que tratan de que los países sigan estos cambios legales, que al final de cuentas lo que vendrían a producir sería el crecimiento de la población homosexual, con lo cual tendríamos una mayor esterilidad de la sociedad, porque las relaciones homosexuales no producen hijos. Entonces, en la medida que tú tengas una sociedad con más homosexualidad, pues hay menos riesgo de que crezca la población. Si es que crece la población, es un riesgo. Esto colapsaría la economía. Por supuesto. Esto ya se ve, por ejemplo, en países como Japón. Japón es el país más endeudado per cápita del mundo. Y Japón tiene el crecimiento poblacional, no sé si el más bajo, pero uno de los más bajos del mundo. Es más, tiene hasta crecimiento negativo. Entonces, un país donde la sociedad va aumentando su edad promedio y no hay niños que vengan a mantener a los ancianos, es una sociedad que económicamente va a colapsar. Y de hecho Japón está en vías al colapso. Por eso intentan cosas tan absurdas como las tasas de interés negativas, que no tienen ningún sentido económico, que a alguien se le pague dinero por pedir prestado y se le cobre por ahorrar. Es el mundo al revés. Es el mundo al revés, y esto está pasando en Japón y en otros países. Tiene que tener, a pesar del panorama tan negro, tiene que haber una solución. Vamos a una pausa, regresamos, no se vaya. Vamos a continuar platicando con Juan Carlos Cobo Losey después de una pausa. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos con el licenciado Juan Carlos Cobo Losey sobre temas de interés general. Juan Carlos, se dice que para poder corregir muchos de los males que determinados países tienen, entre ellos el nuestro, y males en algunos casos muy graves, se tiene que impulsar el bien común. ¿Qué es para ti el bien común y cómo se puede impulsar? Bueno, el bien común es casi una redundancia definirlo, ¿no? Porque bien es bien, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene sentido de lo que es el bien, y común que es de todos, ¿no?
Entonces, yo creo que el bien común es ese bien que todos compartimos, esos bienes que todos compartimos, que dentro de eso pues podríamos citar la seguridad, la ley, la convivencia pacífica, suficientes recursos económicos, la salud, eso es bien común. Una buena educación es bien común. Alguien por ahí decía que el bien común no es precisamente la suma de todos los bienes individuales, sino el conjunto de reglas que tienden a que dentro de un marco de libertad, de responsabilidad, de compromiso con los demás, la gente se pueda desarrollar. Bueno, yo creo que sería una parte el conjunto de reglas, pero los bienes, por ejemplo, si una sociedad puede tener muy buenas reglas, pero si hay una pobreza generalizada, pues yo no llamaría eso bien común. Creo que hace falta algo más que las reglas. Las reglas ayudan a que todo lo demás se produzca, la salud, los bienes materiales, la convivencia, la justicia, la solidaridad. Si hay reglas, si las reglas se respetan, eso ayuda. Pero yo creo que lo más importante está en la educación. Yo veo bien la reforma educativa. En principio, creo que es bueno que se preocupe el gobierno mexicano de que los niños aprendan mejor las matemáticas y que aprendan mejor el lenguaje, porque son dos herramientas fundamentales para desarrollar conocimiento. Pero lo que me parece muy mal en casi todos los sistemas educativos es que se les olvida que más que el conocimiento, lo importante es que el niño aprenda a distinguir el bien del mal. Lo que viene siendo formación. Formación. Que el niño en la escuela, primero en su casa, ¿no? Pero si la casa falla en esto, por lo menos que la escuela pueda compensar. Y que en la escuela al niño se le enseñe a amar el bien. Y el bien en el sentido amplio, el bien en el sentido del bien común, no el bien particular, sino el bien general, el bien de todos. Si a los niños no les enseñamos a amar el bien y les dejamos que el egoísmo sea lo que rija su conducta, entonces el conocimiento de matemáticas, de física, de química, de biología, de todo lo demás, son simplemente armas que le pueden servir para hacer daño a otros, más daño que el que haría si fuera ignorante. El conocimiento es un potencializador de nuestra capacidad de hacer el bien o del mal. Lo primero que tenemos que tener claro es, queremos hacer el bien, hagamos el bien y no hagamos el mal y luchemos contra el mal. Y eso yo creo que es la parte esencial de cualquier sistema educativo. ¿Crees que debemos de volver a las clases de civismo en las escuelas? Por supuesto. Yo creo que un civismo con base filosófica, si no se quiere meter religión, no se meta religión, pero se puede llegar al entendimiento de lo que es el bien y de la necesidad del bien simplemente por la razón. Se puede llegar, aunque es más fácil por la vía de la creencia en un ser superior. Pero si no se acepta esto, por lo menos hagámoslo desde el punto de vista racional. Y entonces el civismo, el enseñar, implica enseñar reglas de convivencia social. Yo creo que si esas reglas de convivencia social se razonan y se explica la conveniencia para todos de comportarse bien en sociedad, pues aún desde el punto de vista egoísta es bueno hacer el bien. Yo creo que si hacemos el bien, viene siendo como un boomerang. Lo lanzamos y ese boomerang nos va a regresar. Claro. Y nos va a hacer un bien particular. Si creamos las condiciones donde hay armonía, donde haya paz social, donde haya un nivel de educación más elevado que el actual, un nivel de formación, vamos a tener más seguridad. Y al haber más seguridad va a haber más desarrollo. Y al haber más desarrollo va a haber empleo. Va a haber mayor posibilidad de tener un sueldo mejor remunerado. De alguna manera, si le invertimos a lo que viene siendo bien común, y de invertir no me refiero forzosamente a dinero, sino le invertimos tiempo, dedicación, entusiasmo, y logramos esa transformación, pues simplemente se dan las condiciones para que el país despegue, para que tengamos un país más
con más posibilidades de desarrollo, con más oportunidades, con más justicia, incluyendo justicia social, con más paz. Es terrible enterarse en el periódico, en los medios de comunicación, lo que sucede cuando hay una persona que salió de viaje y no llegó a su destino, desapareció en el camino, o enterarnos de los secuestros, enterarnos de los asaltos, enterarnos de la hazaña con que muchas veces se cometen algunos delitos. Creo que la sociedad está espantada, alarmada, y esto no solamente es en México. Veamos lo que sucede en Estados Unidos, donde de repente un individuo se sube a una azotea de un edificio y empieza a disparar contra todo el que pasa, cuando ni siquiera los conoce. Entonces, creo que tenemos que hacer algo por revertir esto. Y a lo mejor en esto tendrían que tener una gran intervención los medios de comunicación. A mí me preocupa ver los anuncios de las telenovelas. Claro que no las veo. Simplemente cuando pone uno las noticias pasan avances y cada vez están más espeluznantes, de crímenes, de odio, de violencia, de saña con que golpean a las personas, aunque sea eso actuado, pero finalmente eso va creando una imagen de que es una forma de resolver problemas, cuando debería ser el diálogo, la buena relación, la buena voluntad. Yo creo que nuestro comportamiento sí es influenciado por el comportamiento a nuestro alrededor. Si vivimos en un ambiente donde el bien es lo común, donde la gente no miente, donde la gente no roba, donde la gente habla sin insultar, con respeto, nosotros mismos nos volvemos de esa manera. Pero si en nuestro entorno lo que predomina es lo contrario, nosotros, aunque tengamos buenos valores, acabamos siendo influenciados en alguna medida. Nos mimetizamos. Exactamente. Entonces sí, efectivamente, yo coincido contigo en que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social muy importante. Y los papás también, porque a veces le dejamos todo a los maestros. Así es. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más para seguir platicando con Juan Carlos Cobo Losey. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos con Juan Carlos Cobo Losey esta mañana sobre tópicos que tienen que ver con el bien común, la solución de los problemas que aquejan a México, sobre la educación de los hijos, sobre la perpetuación de la vida a través de un matrimonio de los normales, llamémosle así. ¿Qué más podemos agregar si es que queremos lograr esos cambios en nuestra sociedad, pero cambios para mejorar, Juan Carlos? Pues yo creo que lo primero es que estemos conscientes a nivel personal de que estamos en una sociedad en problemas, una sociedad que ha perdido la brújula moral en gran medida. No digo que solo en México, es un problema yo creo bastante generalizado a nivel mundial, pero que si no decidimos individualmente poner nuestro granito de arena para cambiar el sentido en el cual viene caminando el mundo, pues difícilmente vamos a salir de nuestros problemas. Porque tenemos que, por un lado, regresar a cosas que se han menospreciado del pasado, como hablábamos de la disciplina, el respeto, la prudencia, la austeridad, el ahorro, que son cosas necesarias y que son buenas, pero que hoy en día son poco valoradas. Tenemos que regresar a eso. Cualquiera que haya hablado con personas, pues en mi caso yo tuve la oportunidad de hablar con gente que había vivido en la época de don Porfirio Díaz. Y bueno, pues te decían, ¿no? Usted podía dormir con la puerta de su casa abierta. No tenía usted que preocuparse de que fueran a entrar los bandidos a robarle. Se podrán decir muchas cosas de aquella época, de gente que colgaban o de algunas de los fraudes electorales, se podrán decir muchas cosas, pero había algo que es muy importante para cualquier sociedad, que es vivir en paz. Fundamentalmente, para mí, de las obligaciones del Estado, la más importante de todas es la paz y la seguridad. Esa es la más importante, para que los miembros de la sociedad puedan vivir tranquilos y dedicarse a sus trabajos, a sus profesiones, con la tranquilidad de que nada les va a pasar y de que tienen una autoridad que les protege, ¿no?
Entonces, esa parte me parece fundamental y la hemos perdido. Eso es obvio que la hemos perdido en el caso de México, mucho más que quizá en otros países. Y necesitamos rescatarlo. Pero para rescatarlo necesitamos participar, lo que tú mencionabas en algún momento. Hay que participar, hay que manifestar nuestro descontento con lo que está ocurriendo, hay que ser responsables, no tapar a los delincuentes, no proteger a los delincuentes. Si sabemos que hay delincuentes, no los protejamos, no nos dejemos acobardar por ellos. Tenemos que luchar contra la gente que hace daño a la sociedad, tenemos que denunciar, tenemos que promover la participación, como tú has mencionado varias veces, y tenemos que ser participativos nosotros también. En fin, creo que hay mucho que hacer, pero yo pienso que hay que empezar por lo básico. Y lo que urge ahora mismo más que nada es tener paz y tranquilidad. Y eso implica, pues, forzar a la autoridad a que haga su trabajo en materia de seguridad. Y si hay que salir a la calle y manifestarse y exigirlo, exigirlo. Porque es la obligación básica del Estado. Hay muchas cosas que hace el Estado que podría hacer el sector privado. Por ejemplo, la educación, que siempre la hablan tanto de ella, ¿no? Yo no sé si mucha gente se ha parado a pensar que muchas universidades públicas cuestan mucho más que privadas. El estudiante no paga lo que cuesta su universidad, pero si se divide el presupuesto de una universidad entre el número de alumnos, resulta que saldría más barato en muchos casos, saldría más barato mandar a los estudiantes de esa universidad a la mejor universidad privada del país que mantener la universidad pública. Entonces, ese trabajo de educación, por ejemplo, podría ser mucho más privado de lo que es, siempre y cuando el gobierno pagara la cuenta. Yo no estoy diciendo que a la gente se le cobre, pero creo que el trabajo de la educación, el trabajo de la salud, por ejemplo, ¿cómo es posible que a estas alturas los hospitales de la Seguridad Social no tengan toda la información de operación de los hospitales y de los enfermos computarizada? ¿Cómo es posible que todavía use máquinas de escribir? Eso es absurdo. Es totalmente absurdo, y eso conlleva que haya, pues, un funcionamiento muy deficiente de los hospitales públicos. También la medicina podría ser en gran medida privada y que el gobierno pagara la cuenta. Y además le saldría más barato. Por eso, saldría más barato y sería mejor. Y además, de esa manera se hace una sociedad más igualitaria, porque entonces el pobre recibe el mismo tratamiento que el rico. Si puede ir, el hijo del pobre puede ir a la misma escuela que el hijo del rico. Y además haríamos una sociedad que se entendería mejor, se comprendería mejor. Porque si un niño pobre convive con un niño rico y un niño rico convive con un niño pobre, se pueden entender mejor, pueden llegar a ser amigos. Y entonces haya más respeto de una clase social hacia la otra, lo cual mejoraría la convivencia. Pero mientras mantengamos dividida la sociedad entre lo que tienen los más poderosos y lo que tienen los más necesitados, pues no hay esa interrelación, o no se da, al menos de manera tan intensa como podría darse. Y la comprensión entre los diferentes estatus sociales no es tan buena. Entonces, esas cosas, esos servicios que consideramos básicos del Estado, realmente no son tan básicos. Los puede hacer el sector privado. Lo que no puede hacer el sector privado es darnos la seguridad y administrar la justicia. Esos son los trabajos y realmente importantes del Estado. Y el Estado mexicano tiene un reprobado inmenso en esos dos trabajos, en los dos fundamentales. Entonces yo creo que tenemos también que tener la sabiduría y la valentía para exigir al Estado que en estas funciones primordiales que el sector privado no puede hacer, él cumpla con sus obligaciones y nos garantice paz, seguridad y justicia. Juan Carlos, muy bien, buena conclusión. Y hay una última reflexión que yo quisiera compartir contigo y desde luego con nuestro amable auditorio. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que empezar a cambiar en casa. No esperemos que cambie el vecino, que cambie el amigo. Sí, cada quien debe hacer su tarea, pero nosotros empecemos por hacer la nuestra. Si empezamos nosotros y todos nos convencemos plenamente de que ahí va una buena solución para que México salga adelante, bueno, entonces el problema está en nuestras manos, la solución también.
y creo que podríamos lograr esa transformación de una manera más ágil. ¿No te parece? Sí, por supuesto. Estoy Juan totalmente Carlos, de acuerdo. te agradezco mucho. Siempre son interesantes las pláticas que hemos tenido aquí en estos micrófonos. Quisiéramos darte las gracias por tu generosidad de compartir lo que has aprendido en la Escuela de la Vida y desde luego expresarlo con la claridad con que lo haces. Yo creo que este programa, pues si logra mover conciencias, si logra mover almas, creo que está cumpliendo en buena parte con la función específica que tiene. No, el mérito es tuyo, Paco. No, bueno, hay un grupo que lo haces de manera absolutamente generosa, dándonos un ejemplo a todos de lo que es servir a la comunidad. Tampoco. Esto es una oportunidad que nos da el Grupo FM, que agradecemos mucho, donde nos permite expresarnos con toda libertad y también con toda responsabilidad. Y yo creo que si seguimos en esto y si gente como tú sigue participando, aportando ideas, sobre todo manifestando opiniones más ubicadas que las que tradicionalmente escucha uno en otros medios, yo creo que podemos lograr esa transformación que tanta falta nos hace. Yo te agradezco mucho que hayas estado otra vez aquí. Muchas gracias, gracias y de veras gracias a nuestro amable auditorio por escucharnos. Esperamos que estos programas merezcan su interés y que nos podamos ver y escuchar Dios mediante la próxima semana. Muchas gracias y buen fin de semana.